Bueno, muy bien, estamos en el segundo bloque de Tarjeta Roja. Hemos debatido sobre, esta medida tomada por el Poder Ejecutivo en esta semana a propósito de esta alerta de nivel público de color rojo en todo el país que habla de este artículo 21 de evacuar obligatoriamente a todas las personas que están en situación de calle, en este caso con vulnerabilidad o riesgo de su vida ante los intensos fríos que se presentaron. Esta es la medida que tomó el gobierno, el Sistema Nacional de Emergencia, como decía hoy Marcos, una medida interinstitucional, porque hay varios ministerios que están trabajando en el mismo, no solamente el Ministerio de Desarrollo Social, sino también el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Defensa Nacional, el propio Sistema Nacional de Emergencia, con todos sus componentes en todo el país, y que ha tenido ya una movilización en el entorno de las 500 personas aproximadamente entre el día lunes y el presente, en estos centros de evacuación que están funcionando 24 horas, que aprovecho también a agregar que han comenzado a instalarse, por ejemplo, centros vacunatorios en estos lugares. Hubo gente que ya poseía la cédula de identidad y se pudo vacunar. Hubo gente que no tiene los documentos y que va a poder actualizarlos ahora, según lo que dijo el Ministerio del Interior, desde la jornada de hoy jueves en adelante, y que y también va a tener la oportunidad de poder vacunarse. Además hay un policlínico móvil que va a atender las situaciones de salud. Recordemos que también la policía en estas jornadas actuó rápidamente con 2 personas que estaban inconscientes en la calle, ¿no? Que en el caso de uno tenía hasta un grado importante de hipotermia, terminó internado en CTI, pero ya está fuera de peligro, y la otra persona también, acciones que se han tomado en esta semana. Vamos a ver algunas repercusiones más. Recién veíamos lo que presentó Gonzalo, un dirigente del Frente Amplio, hoy es diputado. No, director de Desarrollo Social. Hoy es director de Desarrollo Social, está bien. Era diputado. Que presentó este parecer, este pensamiento sobre lo de las personas de calle, la responsabilidad del Estado, además, cuando una persona en situación de calle termina muriendo. Pero vamos a otras repercusiones, porque se dieron varias también esta semana. Hay gente que está en la política, hay quienes estuvieron en la política en algún momento y hoy no están tan metidos, pero que también opinaron sobre esta medida del gobierno. Desde agosto de 2024 está vigente en Uruguay la ley de internación compulsiva que permite hospitalizar sin consentimiento a personas en situación de calle con problemas de salud mental o adicciones, si un médico así lo determina. Tras la muerte de personas en situación de calle y ante el avance del frío polar, esta semana el gobierno realizó una conferencia de prensa para declarar la alerta pública de nivel rojo y de alcance nacional. Desde la oposición criticaron la postura del gobierno. La dirigente del Partido Nacional, Valeria Ripoll, expresó en su cuenta de X: murieron 7 personas para que hoy digan esto. Ya tenían herramientas, ley y el aviso con tiempo de esta situación. Irresponsables, todos deberían renunciar. Mientras que el senador Álvaro Delgado se manifestó en la misma red social. Debieron aplicar la ley de internación compulsiva y no lo hicieron por razones ideológicas. El sentido común y la responsabilidad le tienen que ganar a la ideología. Háganse cargo. Martín Lema, por su parte, dijo que ante el frío polar hay que aplicar todas las herramientas disponibles, aún contra la voluntad, para preservar la salud. En tanto, la diputada del Partido Nacional, Fernanda Auersperr, anunció que convocará al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, al Parlamento. Nos preocupa qué medidas se han tomado en estos casos concretos y qué medidas se van a tomar de aquí en más, y si realmente están utilizando todas las herramientas disponibles para abordar estas situaciones tan complejas. Finalmente habló el presidente Yamandu Orsi y reconoció que le faltaban herramientas al Estado para tratar esta problemática. Nuestro concepto y nuestra idea es la evacuación a lo que dé lugar, como sea, cuando el clima te pone sin duda riesgo de vida. Es eso lo que se hizo. Mientras dure este frío no se puede andar dudando y no podemos estar a expensas de un dictamen o un diagnóstico médico o sanitario más o menos. Bueno, bien, hay algunas repercusiones, también algunos puntos de vista sobre esta medida, lo que decía el presidente de la República. Gonzalo, vos tenías algo más para compartir, habías dicho en la pausa. No, sí, porque, a ver, he mirado, ¿no? Y con un poco de, la verdad, de preocupación, porque los actores que hoy están teniendo que aplicar esta política eran muy críticos con el gobierno anterior, y parece que ahora se llaman al silencio. Mica Melgar era una de las que cuando fue diputada
tocaba este tema y hablaba de la situación de calle con mucha altura en su momento, con mucha crítica hacia el gobierno, y decía en el 1 de julio de 2020, cuando había fallecido una persona también por una ola polar, decía, ¿no? La muerte de una persona en calle es responsabilidad del Estado siempre y nunca de los trabajadores. Las autoridades no tienen un plan invierno, no tienen centro de emergencia climática. Los trabajadores no tienen herramientas. La responsabilidad es del Estado de nuevo. Esto decía en 2020, por el fallecimiento de una persona. En este gobierno van falleciendo... Déjalo, que lo estamos mostrando. Lo dejo ahí. Van falleciendo 6 personas y no estaba la emergencia, no había programa. O sea, después de que tuvieron que fallecer 6 personas, el Frente Amplio del Bueno, gobierno... van 4 meses de gobierno, hace actúa. falta recordar, con el presupuesto quinquenal Y pasado. otra cosa que me preocupa, y es lo que veo de este gobierno, ya hace tiempo, del presidente de la República, que cuando están anunciando una alerta roja, están todos los principales responsables de cada cartera, pero no está el presidente de la República. A vos te faltó la presencia de Orsi. Me faltó la presencia del presidente de la República para dar un anuncio tal con una que llevó 6 muertes, ¿no? Quiero decir que ese día, lunes, Siempre se entera todo tarde. pues, Capaz estoy- que se enteró tarde de No, la no. alerta roja, ¿no? yo estoy en Torre Ejecutiva todos los días, ¿no? Fue el presidente adjunto, ¿no? Sí. El presidente... ¿Cómo? Fue el presidente adjunto, el Pacha. ¿Quién es el presidente? El Pacha Sánchez. Bueno, eso corre por su cuenta, ¿no? Y no, sí, No, lo- yo le lo decía- digo claramente. Yo les decía que estoy todos los días en Torre Ejecutiva. El lunes, este tema de la emergencia llevó mucho rato de análisis, muchas horas de análisis. El presidente encabezó una reunión, Alejandro Sánchez estaba, Jorge Díaz también, y después llegaron, bueno, el director del SINAE y los ministros. La primera reunión fue, bueno, tenemos esta situación, hay que hacer algo. El presidente dijo, yo quiero, por lo que pudo averiguar, ¿no? Yo quiero que esta noche no duerma nadie en la calle. Esa es la herramienta que tienen que buscar para que hoy, a partir de hoy de noche, no duerma nadie en la calle. Eso es lo que el presidente dijo. Trabajen en ese tema. Lo que tengo entendido que pasaron un par de horas en donde legalmente se comenzó a buscar, bueno, todas las herramientas que había y se termina tomando esta decisión de la evacuación obligatoria de la aplicación del artículo 21 de esta ley que creó el Sistema Nacional de Lo cual Emergencia. está bien. Pasaron varias está horas. bien. Digo que el presidente Debería, eso que encabezó dijo en esa esa reunión privada lo tenía que haber dicho a la gente. Exacto. Hoy nadie va a dormir en la calle. Bien. ¿Qué mensaje para el presidente decirle eso a la población? Para vos, después de toda esa jornada, el presidente Claro. tendría que haber anunciado. Sí, en hubiera vez de que quedado sea él con un Gonzalo nivel mucho Civita. más legitimado con esta medida. Igual yo una noche de estas, Mm. con que hubo frío polar, salí de noche por la calle, no había nadie. 18 de julio, que siempre hay personas en situación Sí, de sí, calle, sí, sí. no había nadie. O sea, el mecanismo se aplicó Funcionó. y funcionó. Claro. O sea, en eso no lo vamos a criticar. Lo que yo Pero decía, me parece que llegó lo que tarde. pasado fue en los casos que hay mucha gente en situación de calle que deambula, Claro. que no tiene Sí, un lugar es- fijo. Y en esos casos a la policía se le complica poder trasladarlos. Sí, porque tampoco vamos a entrar en la de no, les quedó una persona. Digo, No, está No, bien. la Digo política que macro termina creo que es siendo- muy buena términos y generales, está bueno cuando se entender que aplicó, como aplicó política bien. hay que Después sostenerlo. podemos debatir Exacto. si se aplicó en tiempo y forma, ¿no? Pero digo, Bueno, vos decís que ese debate no corre ahora, que ya está. Yo- que el yo gobierno digo- ya yo tomó digo esta que no medida. sirve Porque y que Gonzalo dice que es incluso- tarde. es que más allá de lo que yo crea, yo lo que creo es que no sirve dar ese debate. Bien. Porque si no entramos en esa rosca, después que tenés que poner un tuit como pone esta gente, que después queda pegada 5 años después cuando le toca hacer gobierno. Me parece que así no construís. Bien. Bueno, pensando en el futuro, vayamos a posicionarnos en lo que estamos hoy. Tenemos ley de faltas, tenemos ley de internación compulsiva. Quiero decir que además, en el tema de la ley de internación compulsiva, un promedio de 4 o 5 internaciones por día es lo que se ha dado hasta ahora, dentro de este marco de la evacuación obligatoria de esta alerta. Y tenemos esta aplicación del artículo 21 de evacuación obligatoria. ¿Qué hay que hacer de aquí en más? Porque digo, como decía Diego hoy, el frío no termina. ¿Esto es una alerta para mantener durante todo el invierno? ¿Qué va a pasar? Los centros de evacuación, por lo que tengo entendido, se van a mantener. La intención del gobierno hoy es estudiar en mantener la atención en algunos centros específicos. Me decían que lo del Palacio Peñarol es por 2 meses. El Palacio Peñarol puede albergar personas en situación de calle, brindarles desayuno y cena, o sea, cena y desayuno, mejor dicho, porque funciona solamente como centro nocturno y que además ya a partir de hoy Peñarol está propinando la alimentación con el trabajo de las peñas del club. Pero lo que quiero decir es que en el caso del Palacio Peñarol es por 2 meses. Entonces, ¿de aquí en más? ¿Qué hay que hacer?
con las herramientas que están. Para vos, Marcos. Yo creo que dure el invierno y esté este riesgo, por supuesto hay que sostener estas herramientas. Ahora, si vamos a discutir cuál es la política de Estado que tenemos que tomar en cuenta, si vamos a discutir el fondo de este asunto, la Sí. política tiene que ser reducir la cantidad de gente en situación de calle. Ese tiene que ser el foco de los esfuerzos. Por supuesto que en el medio tenemos que seguir discutiendo cómo atendemos estas emergencias para que no nos pase lo que nos pasó las semanas anteriores. Pero para mí el foco de esta discusión tiene que ser cuáles son las políticas de Estado para tener cada vez menos gente Claro. durmiendo en la calle. Pero Porque eso si es a seguimos- largo plazo. Y en el no, mientras no tanto, sé si es tan a largo plazo. Yo creo que son políticas que no son tan a largo plazo. Si nosotros logramos atacar la puerta giratoria de la gente que sale de las cárceles, si logramos atacar las situaciones, que hay algunas que son ya patológicas de muchísimos años, y logramos separar a esa gente que vive en calle en diferentes categorías, entender que hay algunas personas que, bueno, capaz que sí, tienen que tener una internación, y hay otro montón de gente que capaz que está en condiciones de ser rehabilitada, creo que se puede tener un plan donde, yo no te estoy diciendo de un día para el otro, acá las políticas jamás son de un día para el otro, pero de acá al final del mandato, si se hace una política de Estado, podamos reducir significativamente, primero parar el aumento, ese para mí tiene que ser el primer paso, porque si no, vamos a, o sea, en la línea en la que venimos, y esto acá vamos a sacar un poco las responsabilidades, porque el crecimiento de la gente en situación de calle, en mayor o menor medida, viene desde hace bastante más que el gobierno anterior. Antes, mucho más lento, el gobierno anterior se disparó un poco. Pero si no entendemos como sistema político y sobre todo como sociedad que la gente en situación de calle sigue creciendo y no podemos, la solución no puede ser creemos cada vez más refugios y todos los inviernos ocupemos cada vez más galpones con camas del SINAE. Esa no es una solución de Estado. Nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a solucionar el problema de fondo. Y acá es clarísimo, y los datos lo dicen, que lo primero que tenemos que solucionar es la reincidencia y la puerta giratoria de las cárceles. La mayoría de las personas que hoy están en situación de calle es porque salen de una cárcel sin una oportunidad. Salen de la cárcel hoy en día con un boleto porque se les da, pero hasta hace poco tiempo ni siquiera tenían un boleto. y hay muchos llegan que a una salen sociedad sin- y donde hay no muchos tienen que salen oportunidad. sin techo. Y no, por También. supuesto, salen sin techo, sin contactos, sin una red de apoyo, sin oportunidades. Creo que hay dos canciones de este año del carnaval que lo ejemplifican muy bien, ¿no? Que una persona sale a la calle y piensa convencida que va a hacer las cosas bien y se termina convenciendo de que no puede y a veces termina volviendo a la cárcel casi que por elección. Entonces creo que tenemos que entender esa realidad, que atacarla con una política de Estado directa y que hacer un acuerdo de todos los partidos políticos y que esto sea una política de Estado, porque yo sé que socialmente a veces cuando uno dice que hay que invertir mucha plata en esa población, no es lo que tiene el mayor rédito político, pero es el camino que tenemos que seguir, si no, vamos a estar todos los años discutiendo, ay, bueno, tengo que abrir 1000 plazas más, 1000 plazas más, y como sociedad nos sale muchísimo más caro. Para vos, Emiliano, ¿cómo es? Sigo en la misma línea. Yo escuchaba al presidente de la calle cuando decía que se venían tiempos de alternancia. Creo que si se vienen tiempos de alternancia hay que saber construir diálogos para llegar a consensos, porque en definitiva las políticas sociales terminan cambiando en cada periodo. Entonces entiendo que tiene que haber una concordancia ahí entre gestiones. Y después lo que quiero decir es que los centros 24 horas, ponele donde hoy está la gente allí refugiándose, tienen algunas dificultades también. Ellos cuando se quejan, bueno, de la precariedad, de la falta de equipos técnicos, creo que hay que prestarle atención a eso porque en definitiva no solamente se tiene que dar un techo, ¿no? Ese acompañamiento que se tiene que dar es muy importante también. Y yo quiero hacer, en cuanto a la ley de internación compulsiva, algo que decía Fernanda Auersperg, que la veía hoy, que fue la directora de Protección Social. Que aprovecho de decir que fue la que citó al Parlamento a Gonzalo Civila, a comisión. Decía sobre la ley, no pretendíamos reducir sustantivamente la cantidad de personas en situación de calle, sino tener una herramienta más. En definitiva, creo que lo que tiene que estar abocado la Dirección de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social es a reducir sustantivamente la cantidad de personas en situación de calle. Ahora, hablando de esto, yo me acuerdo de la situación de Sibila. Me acuerdo, no sé si se acuerdan ustedes, aquella foto que se sacaban, hoy que hablamos de la moral y que de lo incorrecto y lo correcto. ¿No se acuerdan aquella foto que se sacó Martín Lema y Fernanda y todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Social después de comparecer en el Parlamento, después de la muerte también de personas en situación de calle, una sonrisa de oreja a oreja pareciendo que estaban festejando algo? Bueno, yo también pienso que esas cosas son a lo que la política a lo que la política se le juzga muchas veces ese tipo de actitudes. Gonzalo, primero sobre esto que dijo de la internación compulsiva Sí. y después tu visión hacia futuro, ¿no? No, a ver, la internación compulsiva, como dije hoy, es una herramienta más para sacar, para atender no lo que es la profilaxis, la prevención, sino el hecho. Ya las personas están en la calle, algo hay que hacer porque se mueren de frío. Entonces creo que es una herramienta para el después. O sea,
que llega tarde obviamente, porque la idea, el ideal del Estado es prevenir la situación y que no haya personas en situación de calle. Pero bueno, es muy difícil porque tiene muchas aristas y es lo que quería decir, que las personas en situación de calle derivan de problemas de salud mental, de drogadicción, de estar presos. Muchos de los que hoy están en situación de calle son liberados y el gobierno anterior, una de las primeras medidas como política de Estado es sacar a la Dirección Nacional de Liberados del Ministerio de Interior, que es la represión, y llevarla al MIDES. Eso se votó en una rendición de cuentas y ahí se puede atender integralmente con los demás dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social el liberado. Y eso es una medida muy buena para poder atender de manera integral el tema. Y obviamente no se pueden reducir así como así 1000 personas en situación de calle, no podemos bajar 2000 personas en situación de calle, pero algo tenemos que hacer y yo creo que La salud mental. primero hay que atender la salud mental y por eso se crearon también más plazas dentro de los hospitales públicos y más puertas de emergencia hacia la salud mental. ¿Vos viste cómo está el Vilar de Vos? ¿Cómo quedó el Vilar de Vos? Ayer salió como quedó el Vilar de Vos. No, bueno, plaza, pero... no tanto el Vilar de Vos, sino dentro de los hospitales, tener espacios para atender a la drogadicción y a la salud mental, y eso se hizo en el gobierno anterior. O sea, es una situación muy compleja que hay que tratar de atender, y la emergencia nacional debería estar en eso. Obviamente ahora tenemos una ola polar, pero el Estado debería tener como prioridad atender a las personas en situación de calle, porque de verdad, uno lo ve. Y cuando hablamos de que más del 70% de las personas que están en situación de calle están en Montevideo, la mayoría están todas en el centro, donde tienen todo. Entonces es muy difícil, de verdad. La ministra de Salud Pública centró que una de las prioridades para su gestión es justamente la atención de la salud mental en esta administración. Diego. Tenés un gran problema hoy, ¿verdad? Pero también es una oportunidad. Tenés la oportunidad de que tenés a la gran parte de todas estas personas centradas en distintos lugares. Eso te permite focalizar e identificar más minuciosamente las necesidades de esa persona. Entonces, si bien ahora estamos funcionando bajo régimen de emergencia, ya podemos empezar a trabajar de cara a una solución más de fondo. Digo, el censo de 2023 daba que el 91%, por ejemplo, de las personas en situación de calle consumía algún tipo de droga. Bueno, ¿qué puedes hacer con esas personas? Porque la realidad es que hoy también, al otro día, los centros que son nocturnos abren la puerta y los tienen que sacar. Digo, entonces, ¿por qué en vez de sacarlo para allá no le decís, che, venite para este lado que te podemos ayudar con tu consumo? O las personas que están con problemas de salud mental, ¿por qué no le abrís la puerta y lo llevás a una dependencia de EAS a ver cómo se puede ayudarla? Digo, me parece que evidentemente ahora estamos funcionando en régimen de emergencia, pero ya se pueden hacer cosas que obviamente, como decía Marco, no van a ser de un día para el otro, pero que podés empezar a plantar una semilla para que esa gente dentro de un tiempo esté mejor y por ahí pueda estar reinsertada en la sociedad. Digo, generalmente son personas que, lo decía el censo, era problema de salud mental, problema de adicción. Evidentemente hay 1 millón de realidades, pero sabiendo que esas son fundamentalmente las dos razones y sabiendo que hoy tenés a gran parte de todas esas personas en lugares donde los podés identificar, me parece que es el momento ahora para empezar. No hay que terminar a que termine el frío, a que termine el sistema de emergencia para empezar a saber qué hacer con esa persona, porque además termina eso y se te van a dispersar. Va a ser más difícil empezar de cero de nuevo. Me parece que tiene que empezar ahora. Bueno, y ahí está el tema de la ley de presupuesto, ¿no? De lo que se pueda volcar también en ese tema. De hecho, hoy el Consejo de Ministros trató el tema de la ley de presupuesto. Lo que pudimos averiguar es que no hay muchos recursos, por lo que dijo Done, Otra ¿no? cosa que me parece importante, y felicitarlos también al cuadro tuyo por la iniciativa. Creo que esto tiene... Decilo con nombre. Club Atlético Peñarol. No cuadro. Ese mismo. Club Atlético Peñarol. Ese mismo. Me parece que en realidad esto tiene una solución también desde la población civil, que no es parte del Estado, un profundo compromiso con esta causa. Yo digo, no voy a sacar cartel, pero en pandemia nosotros con un grupo de amigos salíamos a darle comida a esas personas en situación de calle. Las bandejas, frente al MIDES lo hacíamos, digo, ya nos transformamos en un punto de referencia para esas personas. Siempre que veo una persona que está en situación de calle, trato de charlar con esa persona, porque muchas veces lo que necesitan es charlar y al principio les cuesta, pero charlas más de 2 minutos y al final se cuelgan y terminás cuando te das cuenta, pasa 1 hora y estás charlando. Me parece que hay una gran implicancia también que tenemos nosotros para hacer y meternos de lleno, evidentemente además del Estado que tiene que estar presente. Digo, lo que hizo Peñarol abriendo las puertas para poder tener personas
aunque sea a la noche, me parece que suma mucho. Me gustaría, por ejemplo, también que se abra la puerta delante de la arena, que es parte del Estado, que salió tan caro para el Estado y hoy en día está cerrado. Me parece que también podría ser un centro para poder llevar a las personas y que me parece que sería muy útil. Porque Así incluso como fue centro de vacunación, ¿no? fue centro de vacunación. Me parece que además, al ser un espacio grande, podés meter a varias personas, que va de la mano con lo que decía antes. Cuantas más personas juntas tengas, más fácil va a poder ser abordar sus problemáticas. Entonces creo que estos son las dos patas, ¿no? La población y el Estado. Sí, ahí, Marcos. no, para contestarle un poco a Diego, creo que coincido totalmente con lo que él planteaba, de que tenemos que hacer mucho más. Creo que mucho de eso se está haciendo. Parte de este plan invierno, además del aumento de las plazas, fue el aumento de los equipos multidisciplinarios, la documentación de muchos, la vacunación, la asistencia médica. Digo, creo que todo ese paquete de medidas que se está dando en estos lugares donde se están juntando de alguna forma estas personas, va en esta línea que comentaba Diego y el Estado tiene esa visión. Ojalá tengamos el apoyo de la oposición a la hora del presupuesto cuando pidamos recursos para atender estas problemáticas, porque una situación que es 58% peor en cuanto a la cantidad de gente que hay en situación de calle, creo que nos tenemos que hacer cargo todos. Ustedes todos coincidieron que tiene que haber una política de Estado sobre este tema, Sí. de alguna forma. La pregunta que yo me hago, y esto es sí o no, me tienen que contestar porque estamos sin tiempo, es, ¿hay que legislar otras veces este tema o no? O con las herramientas que ya está bastan. ¿No es necesario legislar para vos? Está. Para vos, Diego. A ver, no es tan necesario legislar o no. No es tan O sea, en lineal. realidad hay legislación para aplicar, evidentemente. Digo, ¿Son que suficientes las herramientas que hay? pero nunca es suficiente si tenés 6 personas que fallecieron. Ujú. Yo creo que lo que falta es un enfoque de no hablar solo de esto cuando viene el invierno, por ejemplo. Sí, pero además, falta legislar para qué, Nico. Porque vos estás hablando capaz No que solo- solamente para atender la situación del momento, sino para pensar en cómo trabajar Yo hacia creo el que futuro. sí, no creaciones, pero creo que hay que cambiar muchas cosas, hay que hacer muchas cosas y muchas de esas precisan leyes. Para empezar, precisas presupuesto y ahí precisas legislación. O sea, el Estado, por suerte, hay separación de poderes y creo que se necesita Bien. de todos los poderes. Por eso me Bien, parece ¿no? importante que es una política de Estado. Y creo que sí, que hay que seguir legislando, no solo sobre este tema puntual, sino sobre muchos otros que atienden a la población con vulnerabilidad socioeconómica. Bueno, vamos a hacer una pausa, la última, ya venimos con lo que piensa la gente. A propósito de lo que hoy planteábamos, Gonzalo, por ejemplo, dice que el gobierno actuó tarde. Diego dice que, bueno, pudo haber sido tarde o no, pero que en realidad no es una discusión para tener ahora, no es el debate, porque ya está, ya pasó. Hubo 6 muertes en situación de calle, 1 en un refugio, 7 en total, el gobierno cuenta 5 como muertes oficiales hasta el momento. Ya venimos, dale. Bueno, estamos llegando al punto final. Vamos a ir a las encuestas, ¿les parece? A ver qué nos presenta acá la imagen. Acá está, ante la llegada de los fríos intensos, ¿cómo crees que actuó el gobierno? ¿A tiempo o tarde? Eran las dos opciones. En el caso de X, la gente dijo, pará, no me lo saques. ¿Por qué tan rápido? 64 a 36. 64 a 36. Es casi duplicando el tiempo. Y el otro, 78 a 22 en Instagram. Sí, acá es una diferencia más grande, ¿no? Pero en todos casos la gente piensa que, bueno, se llega tarde con estas medidas anunciadas por el gobierno en esta semana. Nos tenemos que ir, obviamente, como ya les dijimos, esta alerta de nivel público de color rojo del Sistema Nacional de Emergencia permanece, va a seguir seguramente la próxima semana. Habrá que ver hasta qué día, teniendo en cuenta la llegada de estos fríos y estos informes que está analizando diariamente el Sistema Nacional de Emergencia con esta atención de personas que permanecen en estos centros evacuados. Tengamos en cuenta que los centros evacuados hay 2 que funcionan 24 horas y que también nos decían las autoridades, en el entorno del 30-40% de las personas que llegaron el primer día se mantuvieron siempre en el centro. Se quedaron todo el día en el centro, tienen toda la alimentación y además un lugar, digamos, templado para poder estar. Gonzalo, voy a cerrar contigo porque se viene la convención del Partido Nacional el sábado. ¿Qué hay en lo previo? Se ríe de Ribeiro. No entiendo por qué se ríe, porque él es colorado. Pero dígame usted. Bueno, la interna del partido está vibrante, Sí. de los candidatos Delgado y García. Está y vibrante y está picante. Picante, sí. Pero bueno, todo parecería indicar que todavía no se sabe nada porque está muy parejo. Delgado la en cantidad- cabeza, dicen. Delgado me en dicen. cabeza, pero lo sabremos el sábado después de una Bien. elección en la que va a hablar la calle Pou antes de iniciar Bien. la votación. Usted va con Delgado.
Yo voy con Álvaro Delgado, sí. Álvaro Delgado, Javier García, Luis Alberto Heber. Sí, esos son los 3 al momento. 3 senadores actuales del Partido Nacional. 3 senadores que el que gane y Renuncia. pase a ser presidente, pide licencia, renuncia, ¿cómo es? Renuncia. Heber renuncia. Sí, sí, Dijo. renuncia. No pueden pedir licencia por tanto No tiempo. pueden pedir licencia. Bien. No. Renuncian y se dedican al directorio del Partido Nacional. Así debería ser. Bien. Yo tengo, por fuentes, por personas cercanas, quien quisiera el expresidente de la calle Pou que sea el presidente del directorio del Partido Nacional. No lo voy a decir. Nos vamos, señores. Volvemos el jueves que viene. Que pasen bien.